Informativa Tus Derechos en el Mercado Inmobiliario, que entrega recomendaciones al momento de comprar una vivienda. Vamos a profundizar en este y otros temas. Nos acompaña el director nacional del CERNAC, Ernesto Muñoz. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. ¿Cómo están? Bienvenido. Director, ¿en qué consiste esta guía y por qué decidieron sacarla además en esta época? Bueno, es muy importante porque es la principal compra para las familias y nosotros hemos detectado además que tenemos un 9% de aumento en el primer semestre respecto de los reclamos. Reclamos que dicen relación, por ejemplo, con propiedades que se entregan tarde, con condiciones que no se cumplen respecto a los proyectos inmobiliarios e incluso también problemas de calidad de la vivienda. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros como consumidores tenemos derecho, por ejemplo, a la información veraz y oportuna, ya que todas y cada una de las condiciones que se informan se cumplan. Por eso la campaña se llama Lo prometido es deuda. Si a uno le entregan algo en un folleto, si está en la publicidad, si está en la página web, si dice que tiene áreas verdes y si dice que tiene una fecha de entrega, la empresa tiene que cumplir y en este caso estamos hablando de la casa de la gente. Ahí me queda una duda. Uno tiene la sensación, al menos, de que por la magnitud de la compra, porque están involucrados varias miles de UF en la compra de una casa, un departamento, en fin, y por el nivel de exigencia de lo que implica poder cobrarle la palabra, en definitiva, a una inmobiliaria respecto a un área verde, por ejemplo. No es cosa de hacerlo de un día para otro. Uno tiene la sensación de que está un poco menos protegido en este ámbito respecto al consumo de comprar un electrodoméstico, por ejemplo. ¿Están así? Bueno, efectivamente, Sebastián, aquí no tenemos una entidad que esté fiscalizando las prácticas de comercialización de estas constructoras inmobiliarias. Esto significa que la fuerza de venta, de alguna manera, puede entregar información que no es correcta o puede luego faltarse a la palabra empeñada y tenemos un espacio de protección. Es por eso que nosotros hemos reiterado en muchas oportunidades lo importante que es que el Servicio Nacional del Consumidor tenga facultades fiscalizadoras y sancionadoras. Estamos hablando, por ejemplo, de publicidad engañosa, no respecto de comprar un hervidor o de una televisión, de una casa. Sí. Es por eso entonces que es vital que el proyecto de ley que está todavía pendiente en el Senado después de 2 años de tramitación, esta vez en la Comisión de Constitución, sea rápidamente aprobado. ¿Para qué? Porque lo que usted señala, Sebastián, es muy cierto. Tenemos que tener espacios de protección mínimos. En este caso, respecto de una casa, respecto a las prácticas de comercialización, respecto, por ejemplo, incluso de acciones o actitudes que pueden llegar a ser incluso fraudulentas. Por ejemplo, tenemos el caso de una inmobiliaria en el sur donde el gerente fue detenido porque lo que se estaba ofreciendo era un proyecto inmobiliario con entrega inmediata que ni siquiera había sido empezado a construir. Entonces, ahí evidentemente tenemos un espacio donde es requisito tener facultades fiscalizadoras y apoyar, en este caso, con información, también para los consumidores y recomendaciones que son muy prácticas. Guardar... Pero antes de ir a la recomendación práctica, porque no deja de sorprender que uno pueda estar protegido a la hora de comprarse un electrodoméstico y no esté protegido a la hora de comprarse tal vez el mayor bien en el cual se va a endeudar muchísimos años de su vida, que es el caso de la mayoría de los chilenos y no esté protegido en esa área. Hoy día, sin esta ley, porque sabemos aún en el Parlamento, ¿qué herramienta le queda al que compra? Bueno, el que compra tiene derechos, pero no solamente respecto de la prevención, y eso es lo que yo quiero apuntar. Estos temas no deberían existir, deberíamos solucionarlos antes. Cuando surge un problema, el consumidor sí tiene derechos, y eso es lo que estamos nosotros indicando en esta campaña. Yo entiendo, y vamos a ver las medidas en este caso, de prevenir algún contratiempo, pero cuando uno ya está la compra desatada, y cuando el engaño o la publicidad prometió una cosa y uno finalmente tuvo sus ahorros de la vida para dar el pie, se endeudó otros tantos años, y finalmente se encuentra con algo que no es lo que quería, no puede devolverlo como lo puede hacer con un electrodoméstico. Entonces, en ese caso, antes de ir a las recomendaciones para los que van a comprar, ¿qué les queda hoy día? Bueno, tenemos derechos a la indemnización y a la compensación. ¿Existe algo? Existe, y existe a través de procedimientos colectivos e incluso una ley especial de calidad de la vivienda que establece plazos de prescripción que son bastante específicos y están diferenciados por los problemas que uno puede tener en la vivienda. Por ejemplo, respecto a las terminaciones 3 años, respecto a las instalaciones 5 años, respecto de temas estructurales de la vivienda 10 años. E incluso ahí hay una asociación especial de consumidores que por 6 o más consumidores pueden reclamar de manera colectiva. Y el CERNAC, de hecho, ha hecho, y tenemos pendientes, 5 mediaciones colectivas y 5 juicios colectivos. Ahí para, en el fondo, hacer responder a la empresa por todo aquello que no está cumpliendo. Entonces, hay un derecho, y eso es lo que nosotros también queremos destacar. ¿Y es solo colectivo? No, también puede ser individual, y en el caso de este tipo de problemas de la vivienda, incluso la ley específica respecto del daño moral, porque como usted bien señala, Macarena, aquí estamos hablando no de una televisión, estamos hablando de la casa, y es por eso entonces que esta principal compra que hacemos durante la vida de la familia tiene que estar específicamente protegido. Mi punto es el siguiente, que nosotros deberíamos tener facultades fiscalizadoras para prevenir que esto ocurra. Exacto. Y que no solamente el consumidor se vea obligado a llegar a los tribunales cuando la empresa no responde.
Sobre todo en esta época donde, por ejemplo, las retractaciones respecto a promesas de compra han subido harto, un 30% aproximadamente según las inmobiliarias. Eso es un tema bien relevante también, porque ha habido un boom de venta por adelantado, digamos, venta en blanco, en verde. Exacto, y ahí recordar que el consumidor tiene derecho a que se le entregue una póliza de seguro para el evento de que este proyecto inmobiliario luego no se concrete. Y la no entrega de la póliza también tiene no solamente una infracción, sino un delito asociado. Eso es muy importante y en este caso, entonces, yendo a las recomendaciones, fijarse muy bien, por ejemplo, respecto de qué es lo que me están ofreciendo y guardar toda esa documentación. Si yo tengo una publicidad, si está en el diario, si está en la página web, si está en un folleto, se integra en el contrato y eso lo dice la ley. La ley dice que hay integración publicitaria de los contratos de toda información que se entrega previamente respecto a un inmueble. Por lo tanto, si hay cualquier problema respecto al metraje o respecto a cualquier condición, la empresa debe responder. Director, ustedes también durante estos días presentaron otro informe, tiene que ver con otro tema, con el mercado automotor y en particular con algunas de las empresas que más reclamos acumulan. ¿Qué conclusiones saca después de conocido este informe? Bueno, tenemos conclusiones que son preocupantes desde el punto de vista de la respuesta. Como veíamos respecto, por ejemplo, al mercado inmobiliario, hay un 62% de respuesta negativa para los consumidores, a pesar de que tenemos un aumento de los reclamos. Algo similar pasa respecto, por ejemplo, de las autopistas y de las automotoras, donde hay un 61% de respuesta negativa. Esto es más de 20 puntos porcentuales por sobre el promedio de las empresas cuando nosotros recibimos reclamos. Y en el caso, por ejemplo, de las automotoras que venden vehículos, hay un 30% que ni siquiera son respondidos. Esto es, pasan por el CERNAC, esto es gente que ya fue a reclamar, que no les fue bien, viene al CERNAC, el CERNAC tiene un sistema electrónico para remitir estos reclamos y un 30% de esos reclamos que ni siquiera son respondidos, por lo tanto estamos hablando de estándares que no están siendo cumplidos, pero también junto con eso recordar que los consumidores tienen derecho a la información, a la garantía, a la publicidad. Y lo que nosotros estamos diciendo es, uno puede llegar hasta las últimas consecuencias y de hecho obtener no solamente compensaciones, sino que por ejemplo le cambian el auto si salió malo, si no cumple la expectativa, porque la garantía legal se aplica. Pero tenemos que esperar muchas veces mucho tiempo a través de los tribunales de justicia para lograr eso. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que tengamos una institucionalidad que esté al día, que corresponda al estado de desarrollo que nosotros tenemos como país. Y eso significa tener facultades fiscalizadoras, tener dotación, tener procedimientos ágiles para que el consumidor encuentre una respuesta oportuna. Eso también está demostrado desde el punto de vista automotriz en el caso del ranking de reclamos que nosotros presentamos a principios de la semana. Este ranking, el tema que también usted viene a compartir junto a nosotros sobre la compra de la vivienda, desde el punto de vista del CERNAC, necesita nuevas atribuciones. ¿Qué posibilidades hay entonces de avanzar en ese proyecto? ¿Y qué voluntad tiene el Ejecutivo, que es el que puede también modificar los tiempos en el Parlamento? Bueno, el Ejecutivo lo tiene con suma urgencia en la Comisión de Constitución del Senado y recordemos que este es un proyecto que ha tenido una larga tramitación y donde se han hecho muchas contribuciones. Entonces, yo creo que hay una necesidad urgente, demostrada por estos datos, que tiene que ver con algo cotidiano para el consumidor que espera que en el caso de la inversión más grande que uno hace en la vida, o en el caso, por ejemplo, de comprar un vehículo, que también diríamos la segunda inversión más importante, tiene que existir un marco regulatorio que impida que las empresas no respondan. No estamos hablando acá de nada más que se cumpla la palabra empeñada al consumidor y en este caso por eso la campaña se llama Lo prometido es deuda. Y para eso necesitamos una institucionalidad y lo que yo espero como director del CERNAC es que pronto tengamos ley. El Ejecutivo le ha reiterado la suma urgencia y por eso esperamos que pronto tengamos estas herramientas. Pero recordar algo importante que usted señalaba, Macarena, aunque no tengamos esas herramientas, los consumidores tienen derecho, nosotros estamos en su defensa, tenemos juicios colectivos y vamos a estar mirando muy atentamente las prácticas en estos distintos mercados para seguir defendiendo el derecho de los consumidores. Director, cuando usted analiza estos datos de la industria automotriz en particular y las tasas en respuesta, ¿hay ahí cierto desprecio respecto a los derechos del consumidor, cierto desprecio incluso hacia el consumidor, a quien lo ven como una persona, digamos, que está para interés propio de la empresa nada más y no como una persona con la quien quisiera uno estrechar vínculos, digamos, más perdurables en el tiempo? ¿Cómo analiza usted la actitud de las empresas respecto a lo que somos nosotros, digamos, como personas, como consumidores, como clientes finalmente? Porque esas tasas son bien altas, en verdad. Son bien altas y la verdad es que nos queda mucho por avanzar, pero también hay una señal, yo diría, de esperanza de un cambio cultural. Para que una economía de mercado funcione, el consumidor debe ser soberano, no al revés.
Aquí el consumidor es el que tiene que tener la capacidad para decidir y también todas las herramientas para reclamar y para que se responda si hay un problema. Y en el caso de los rankings, nosotros demostramos, por ejemplo, que hay amplias diferencias. Hay algunas empresas que en el 80% de los casos responden positivamente y otras que solamente en el 20%. Y también tenemos señales preocupantes como, por ejemplo, lo que decíamos respecto de las autopistas. Que las autopistas no solamente no responden de acuerdo a los estándares de las otras industrias, sino que además dicen que ni siquiera la ley del consumidor se aplica. A pesar de que esto ha sido reiterado una y otra vez por los tribunales y es evidente que respecto a la información, respecto al cumplimiento contractual, no hay empresas que estén que se abstraigan, digamos, del cumplimiento de la ley. Y ahí nos queda mucho por avanzar. Y es por eso entonces que yo, y cuando venimos a conversar de estos temas, y ustedes me lo han preguntado muchas veces, me dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la solución? Uno, empoderamiento ciudadano, empoderamiento de los consumidores. Dos, que las empresas hagan lo que usted dice, Sebastián, de que entendamos que el principal activo de una empresa es el consumidor y finalmente una institucionalidad que responda. Ya para finalizar, los mismos ciudadanos se empoderaron y a través de las redes sociales lo hicieron saber respecto a la impresión de los tickets ahí en el Colo-Colo y ustedes van a oficiar a blanco y negro. ¿Qué pasa con todo aquello? Estamos oficiando justamente para saber si hay algún problema. En este caso, problemas que pueden existir. Un consumidor nunca puede tener una duda respecto a cuál es el precio final de un producto o un servicio. Nunca puede ser sorprendido, en este caso, por ejemplo, por un cobro que se hace al final. Y todos los cobros tienen que tener justificación y es por eso entonces que vamos a recabar toda la información y vamos a estar contando cómo nos va en esta solicitud de información. Pero el problema tiene que ver con la tarifa final, en definitiva. Claro, porque puede modificar sustantivamente el precio final, algo que yo la verdad es que no lo tenía incorporado al momento de iniciar el proceso de compra. Porque si son, por ejemplo, 1.000 pesos para imprimir, eso tiene que tener una justificación y estar correctamente informado al momento de la compra, no después. Por ejemplo, cuando uno ya accede a comprar una entrada, voy a inventar un valor, 5.000 pesos, por ejemplo, ¿cierto? Y uno, cuando ve el valor, ¿es el mismo valor al final que tiene que pagar? Y no, por ejemplo, sumar estos 1.000 pesos por impresión. Exacto, tiene que estar correctamente informado al momento que yo entro a esa página. O sea, no puedo yo sorprenderme 5.000 más final. El recargo por, etcétera. Porque nosotros tenemos respecto a esta industria hay prácticas que hablan del cargo por servicio. Ese cargo por servicio también se informa, pero tiene que informarse previamente. Yo tengo que tenerlo en consideración. No puedo verme sorprendido y es por eso que estamos oficiando y vamos a ver si se está cumpliendo con la normativa. Y nos quedamos pendientes de aquella respuesta. Claro que sí. Director, gracias por haber venido hoy. Muchas gracias por invitarme. Buen día. Esté muy bien.